Gracias por sumarse, por participar de este ciclo federal de charlas dirigido a pacientes con hipertensión pulmonar y sus familiares. Me paso a presentar para los que no me conocen. Mi nombre es Nancy Campelo, presido la Asociación Civil IPUA, Hipertensión Pulmonar Argentina. Esta asociación civil que se constituyó en el año 2009, hacia febrero del 2009, y que obtuvo su personería jurídica en ese mismo año. Esta asociación está integrada por pacientes, familiares y amigos que desde hace 11 años estamos trabajando de manera constante, permanente, dando el único recurso no renovable que tenemos los seres humanos, que es nuestro tiempo personal de vida, en forma voluntaria, en pos de mejorar la calidad de vida de todos nosotros los pacientes con hipertensión pulmonar y también la de nuestras familias. Quiero comenzar haciéndoles una aclaración. Bueno, debido a los pedidos que también nos han hecho muchos pacientes, hemos decidido hacer una transmisión en simultáneo entre la plataforma Zoom y también la plataforma de Facebook Live, así que estamos también transmitiendo sobre esta plataforma, de manera tal que aquellos pacientes que nos están siguiendo por Facebook le vamos a pedir que mientras vayan siguiendo la transmisión en vivo, si surgen algunas dudas, nos las hagan llegar a través de nuestro mail institucional, que es hipertensionpulmonarargentina@gmail.com. Una vez entonces que finalice la disertación, la profesional que hoy está invitada aquí, nosotros vamos a dar por finalizada también la transmisión en Facebook y vamos a continuar la transmisión para todos aquellos pacientes que están en esta plataforma Zoom, donde pasaremos a una ronda de preguntas y respuestas que va a estar a cargo de 3 pacientes, representantes de distintas provincias de la Argentina, y que se basan esas preguntas en las muchas otras que ustedes nos hicieron llegar a través del formulario de inscripción. Así que bueno, quiero comentarles nada más que cuando nosotros armamos este ciclo de charlas, pensamos realmente en cuáles eran los temas que podían interesarles a ustedes, basándonos en las consultas, en los pedidos que nos hacen llegar a través de los mails, de las redes sociales como Facebook, Instagram, también por WhatsApp, y surgieron estos 3 ejes, uno que tiene que ver con el aspecto de la nutrición, el aspecto emocional y también la reactualización que todos los pacientes debemos realizar periódicamente de los conceptos básicos de la hipertensión pulmonar, sabiendo, ¿no?, cuáles son los avances que va teniendo con el transcurso del tiempo la medicina. Pero nos dimos cuenta que todos estos conceptos ineludiblemente, inevitablemente, están todos ellos atravesados por una cuestión que no somos ajenos, que es la situación de pandemia. Esta pandemia que nos llevó a mantenernos encerritos en casa, relegados en esta situación de aislamiento social, de confinamiento, que nos hizo permanecer en casa y manteniendo una vida muy sedentaria, y donde muchos pacientes lamentablemente han también cambiado sus conductas alimentarias. Por eso es que hoy más que nunca, si bien es importante siempre tener una charla sobre nutrición, en este contexto en el que estamos nosotros hoy inmersos, justamente cobra una relevancia más que notoria el hecho de que tengamos una charla de nutrición sabiendo la realidad por la que estamos siendo todos atravesados. Bueno, por eso entonces, tomando en cuenta esto que acabo de decir como preámbulo, y sin más, sabiendo, bueno, que la pregunta que dispara esta charla tiene que ver con saber si la alimentación puede mejorar los síntomas y la calidad de vida de un paciente con hipertensión pulmonar, es que hoy invitamos a una gran referente en el tema. Ella estuvo con nosotros en el año 2012 desarrollando un taller, y hoy tenemos el honor de que vuelva a acompañarnos. Ella es la licenciada María Inés Somoza. Ella es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad de Buenos Aires, docente de la Cátedra 1 de Dietoterapia del Adulto de la carrera de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, es directora de la carrera de la licenciatura en Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Favaloro y jefa de la División Alimentación y Dietoterapia de la Fundación Favaloro. Querida María Inés, ¿estás por ahí?
Sí, perfecto, acá estoy. ¿Qué tal, Perfecto. Nancy? Bueno, te agradecemos enormemente por concedernos este espacio. Sabemos que tenés múltiples actividades, así que bueno, este gesto de amor, de poder relegar por unas horas estas enormes, esa cantidad de actividades que desarrollás a diario para darnos este espacio de tiempo, brindarnos todo tu sabiduría y sobre todo poder acceder, darnos la posibilidad a los pacientes de acceder a todo un cúmulo de información de primera mano, de la mano de una experta, para justamente que nosotros como pacientes podamos cada día empoderarnos más y aprender a convivir mejor con hipertensión pulmonar. Así que te agradezco muchísimo, te doy la bienvenida y te dejo con toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Nancy. Realmente un honor estar hoy acá. Agradezco muchísimo la introducción que has hecho y la presentación con tanta generosidad. Espero estar a la altura de las circunstancias porque hay muchas preguntas. Recuerdo perfectamente ese taller en el año 2012, que fue muy lindo y la verdad muy, muy enriquecedor. Y bueno, desde la experiencia humilde que uno tiene trabajando en esto, también en el hospital, en consultorio y en internación, tratar de transmitirle y darle algunos consejos y soluciones también prácticas para la vida, porque coincido con vos que este año ha sido sumamente particular y difícil, y realmente ha significado estar confinado, encerrado, y eso trae muchas consecuencias también desde todo punto de vista nutricional. Pero la idea no es tirar pálidas, que ya las conocemos, sino tratar de tener una mirada positiva y de pensar que uno puede hacer muchas cosas por cuidarse desde uno, ¿no? Entonces, bueno, la idea es compartir un poco esto. Y bueno, las preguntas disparadoras que ustedes me han realizado al inicio para armar esta presentación, y luego tendremos un espacio para las preguntas que vayan surgiendo del auditorio, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, y a IPUA, que deseo que siga trabajando con tanto ahínco y empuje, acompañando a todos en esta situación y en este momento que estamos atravesando a nivel mundial, ¿verdad? Así que muchas gracias a vos. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Bien. La pregunta, un poco así como motivadora o disparadora, vamos a llamarla, era si la alimentación puede mejorar los síntomas y la calidad de vida de los pacientes con hipertensión pulmonar. Así que, un poco con este tema, vamos a pasar a la siguiente slide. Bueno, entonces los objetivos van a ser, por un lado, comprender el impacto del sodio, los líquidos y el exceso de calorías en la hipertensión pulmonar, aprender las mejores alternativas u opciones para elegir alimentos bajos en sodio y desarrollar estrategias reales para poder alimentarse saludablemente y que se vayan adaptando a su estilo de vida. Entonces, en primer lugar vamos a ver algunos puntos básicos que tienen que ver con la nutrición. Para todas las personas es necesario consumir una alimentación balanceada, con las tres fuentes principales de calorías, que son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Dentro de estos nutrientes o macronutrientes están también las vitaminas y minerales, que las obtenemos a partir de consumir vegetales y frutas frescas, variadas y de estación. Por otro lado, las proteínas fundamentalmente las obtenemos a partir de las carnes, por ejemplo, pescado y pollo, por sobre carnes rojas como podría ser la carne vacuna y la carne de cerdo magro. Pero algo importante a tener en cuenta es que la ingesta diaria tiene que tener relación con el nivel de actividad física que una persona realiza. Los hombres y mujeres activos físicamente
queman alrededor de 2.500 kilocalorías por día, ¿sí? Porque el alimento es el combustible y el movimiento que se hace, o si uno es activo físicamente, se queman 2.500 kilocalorías. Pero las personas que tienen menor actividad física pueden quemar entre 2.000 y 1.800 kilocalorías por día. Entonces así se hace un balance entre lo que ingresa con los alimentos, que serían el combustible, y con lo que egresa, que sería el movimiento, la actividad física. En la hipertensión pulmonar severa, lo que puede pasar es que la persona sea sedentaria. Y esto está, como bien comentaba Nancy, más acentuado en este momento de confinamiento en donde el movimiento se limita muchísimo. Entonces, es muy probable que se quemen aproximadamente 1.500 kilocalorías por día. Entonces, para ganar peso ocurre lo contrario. Es decir, yo tendría, si quiero ganar peso, comer más calorías y moverme menos. Ahora, si quiero perder peso, tengo que comer menos calorías y moverme un poquito más. Tengan en cuenta que se necesitan quemar 3.500 calorías para bajar solamente medio kilo. Es decir, que es bastante difícil el tema de quemar estas calorías. Y acá tenemos una gráfica, que es la gráfica alimentaria para la población argentina, que esta gráfica fue, digamos, publicada por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2016. En esta gráfica lo que se muestran en los alimentos que tienen que tener mayor preponderancia, como son los vegetales y las frutas de estación, variadas, y los que tienen que tener menor preponderancia, como serían los hidratos de carbono complejos, por ejemplo, fideos, arroz, pastas, legumbres. Después tenemos a los lácteos, las proteínas de origen animal, las grasas saludables y, por último, muy chiquitito, la proporción de lo que serían azúcares, azúcares refinados, golosinas, ese tipo de cosas. Fíjense que en el centro de esta gráfica para la población argentina está el agua y dice más actividad física y menos sal. Esto es como una introducción muy básica para tener en cuenta la importancia de una alimentación saludable. Entonces tenemos el plato saludable. Este plato muestra, este es un plato propuesto por una universidad de Estados Unidos, donde lo que propone es cómo debería ser un plato saludable, donde la mitad de ese plato, un plato normal de la casa, está ocupado por vegetales, que no solamente son los vegetales de hoja verde, y después me voy a referir a este punto, sino otras verduras, carne, un cuarto del plato, y cereales, arroz, almidones, papa, legumbres, granos, un cuarto del plato. El vaso de agua, la fruta y las porciones que son para la cantidad de carne, la palma de la mano, y para la cantidad de pasta o cereales, un puño cerrado. ¿Sí? Esta es la propuesta de un plato saludable. Y acá es muy importante tener en cuenta cuáles serían los tips para tener un peso saludable. ¿Y qué es un peso saludable? Es un peso que se mantiene en un índice de masa corporal. Índice de masa corporal es la relación entre el peso de la persona actual sobre la altura en metros elevado al cuadrado. Esa relación normalmente debería estar entre 18.5 y 24.9. Y se habla de sobrepeso cuando esa relación de esa división es entre 25 y 29.9, y se habla de obesidad cuando ese índice de masa corporal es mayor o igual a 30. ¿Qué sucede cuando hay un índice mayor o igual a 30? Se asocia con hipertensión arterial, diabetes, por ejemplo, y obesidad.
Y la ganancia de peso puede deberse a varios factores. Por ejemplo, la falta de actividad física que mencioné antes, la alimentación inadecuada, ciertas medicaciones y la retención de líquido. Entonces, uno de los puntos importantes no solamente es la cantidad y la calidad de la alimentación, sino el tamaño de la porción y el fraccionamiento. ¿Por qué? Porque comer porciones muy voluminosas, muy grandes, pueden hacerlo sentir con mucha plenitud, con sensación de que tiene llena la panza y con falta de aire. Por eso es muy importante mantenerse sentado al menos 1 hora después de comer para ayudar a la digestión y también para disminuir los síntomas de reflujo ácido gástrico. Por otro lado, sobre todo por la noche, el hecho de comer más liviano que en el resto del día ayuda a tener un mejor sueño y descanso. Entonces, la propuesta en hipertensión pulmonar es comer 3 comidas de poco volumen y 3 snacks o 3 colaciones saludables cada día. Es decir, que se está planteando comer por lo menos 6 comidas de poco volumen. Esto va a facilitar la respiración, mantener mejor los niveles de energía, o sea, van a estar parejos a lo largo del día, y esto va a ayudar a mejorar el metabolismo, porque la persona no va a tener o picos de glucosa en sangre elevados, porque come comidas de gran volumen, o picos de descenso de glucosa, porque se salteó comidas. Y un punto importante también es, por lo menos, comer 4 horas antes de acostarse, para tener un descanso liviano y evitar síntomas de reflujo y mejorar la digestión. Entonces, ¿cuáles serían algunos consejos útiles? Evitar alimentos que causan gran distensión y gases. Por ejemplo, las gaseosas, las bebidas gaseosas, por ejemplo, verduras de hoja, por ejemplo, verduras como son las coles, coliflor, repollo, que generalmente pueden causar mucha distensión y gases. Estos alimentos a veces al principio lo hacen sentir lleno, pero luego se vuelve a sentir hambre. También pasa con las comidas muy dulces, con mucha concentración de grasa y azúcar, que también parecería que uno, que comí muy pesado, pero después se vuelve a sentir hambre. Por otro lado, consumir comidas variadas, pero comidas variadas reales, caseras, hechas lo mejor posible en casa. Leer las etiquetas nutricionales para comprender el tamaño de la porción, sobre todo en los alimentos envasados. Y para las porciones de alimentos, recuerden usar los puños como medida. Si se eligen verduras, frutas, granos integrales, se va a estar incorporando una dieta con alimentos naturales que no van a tener azúcares añadidos, sal ni grasas, es decir, que van a facilitar el cumplimiento del tratamiento. Y otra cosa importante es planificar las comidas semanalmente, porque a veces pasa que uno por ahí no se organiza mucho con las compras o con las comidas, y esto hace a veces que uno vaya, coma lo primero que encuentra, que a veces no siempre es lo que mejor hace o lo que mejor le cae. Y algunos tips de higiene de verduras y frutas, sobre todo en un momento en el cual tenemos que tener mucho cuidado con las enfermedades transmitidas por alimentos y por la contaminación de alimentos, es que las verduras y frutas se deben, primero, limpiar muy bien la pileta donde se van a desinfectar. En segundo lugar, retirar las partes feas o no comestibles de la fruta o la verdura y lavarlas muy bien bajo el chorro de agua, hasta que no se vean residuos de tierra. Esto pasa mucho con las verduras, ¿verdad? En tercer lugar, colocar en la pileta 2 gotitas de lavandina apta para alimentos por cada litro de agua y sumergir todo durante 5 a 10 minutos para que nos garanticemos la correcta higiene. Es importante que cuando compren la lavandina se fijen que sea apta para alimentos y debe tener una concentración de 55 miligramos cada litro.
Un punto también que hay que tener en cuenta es que el vinagre no desinfecta, pero sí ayuda al principio y antes de poner el agua con lavandina a desprender los insectos que pueden venir pegados en las verduras de hoja. Y ahora, una de las cuestiones que quiero mencionar es el tema del sodio, porque el sodio juega un rol muy importante en el organismo. Se sabe que la sal común es lo que se denomina cloruro de sodio. Y el cloruro de sodio es un constituyente esencial en la sangre. Ayuda a mantener los glóbulos rojos y ayuda a disolverse a las proteínas. Pero por otro lado también el ion sodio ayuda a retener agua y mantiene el balance hídrico del cuerpo. También ayuda con la conducción de los impulsos nerviosos y con la contracción muscular. Y el sodio y el potasio juegan un rol muy importante en la actividad eléctrica del corazón. Ahora, si bien el sodio tiene funciones importantes y por eso es necesario y tenemos un requerimiento de sodio diario, hay un dilema con respecto al sodio. ¿Por qué? Porque se hizo este estudio en Argentina y se publicó en el año 2015 por iniciativa del Ministerio de Salud de la Nación con un programa denominado Menos Sal Más Vida, que fue un programa muy importante para reducir la ingesta de sodio en nuestro país. ¿Y por qué esto? Porque la mayoría del sodio que se consume proviene en nuestro país de alimentos procesados o de comidas rápidas fuera de casa. Pero un gran porcentaje, fíjense el 40%, proviene de la sal que se agrega al plato servido y durante la cocción. Es decir, lo que sucede habitualmente en los hogares en Argentina es que se cocina, por ejemplo, una verdura, una pasta o un cereal, al agua de cocción se le agrega sal y luego se sirve en el plato o en la fuente. Muchas personas, aún antes de probar el alimento, le vuelven a agregar sal. Y eso hace que en promedio en nuestro país se consumen alrededor de 11 gramos de sal. 11 gramos de sal sería cloruro de sodio, que equivalen a 4.500 miligramos de sodio. Es un montón. Y la Organización Mundial de la Salud, para toda la población, recomienda menos de 5 gramos de sal por día, que serían menos de 2.000 miligramos de sodio. No los quiero marear con este tema, pero la realidad es que en Argentina se duplica, casi se triplica el consumo de sal. Si bien el sodio es un nutriente esencial, está oculto en muchas comidas y productos. Por ejemplo, sopas de cubitos, sopas listas para usar, sopas en sobres, snacks, productos de copetín, aderezos, lácteos, sobre todo quesos, manteca, margarina, productos cárnicos y derivados, los productos procesados, fiambres, embutidos, hamburguesas, salchichas, productos farináceos, pan común, todo lo que sea galletitería, productos dulces y conservas. Es decir, que está presente en muchos productos y además el 40% proviene de la sal que se agrega como condimento. Entonces, es importante tener en cuenta que el exceso de sodio es perjudicial porque produce retención de líquidos en el cuerpo, aumenta el volumen sanguíneo y el output cardíaco, o sea, aumenta la presión arterial. El exceso de sodio puede también aumentar el peso porque la sal estimula el sistema nervioso simpático y las glándulas adrenales y en exceso también puede provocar estrés elevado. A nivel de los riñones, el exceso de sal produce mayor trabajo renal para excretar por parte de los riñones ese exceso, lo cual con el tiempo afecta la función renal. El exceso de sal
contribuye también al aumento del ácido úrico, que puede llegar a dar lugar a la gota, que es una inflamación por los cristales en las articulaciones, y podría ser responsable de rigidez arterial, lo cual conduce al desarrollo de aterosclerosis. Además de la sal, también hay que tener en cuenta el agua. Se debe recordar un viejo adagio que dice: donde sea que vaya la sal, el agua la sigue. Por eso es muy importante monitorear la cantidad de sal que se come y la cantidad de alimentos salados que se consumen. Esto es tan importante como controlar cuánto se toma por día. El cuerpo regula el balance hídrico por la concentración de sodio y el contenido de líquido en la sangre. En condiciones normales, algo de agua o de sal extra puede ser manejado por el riñón para mantener ese balance normal. Sin embargo, en los pacientes con hipertensión pulmonar no son capaces de mantener esa ingesta diaria de agua y sodio y terminan reteniendo líquidos. Pero un punto muy importante es que la sal, en cualquiera de sus formas, puede ser sal de mesa, sal gruesa, sal parrillera, sal marina, sal rosada del Himalaya, sal kosher, produce retención de líquidos, porque tiene sodio. Todas tienen sodio. La retención de líquidos puede causar edemas en miembros inferiores y ascitis, o sea, acumulación de líquidos en la panza, en el abdomen, lo que también conduce a ganancia de peso. Y el exceso de líquidos produce tensión agregada al corazón y es el responsable de la dificultad respiratoria y la fatiga. Si bien se recomienda para toda la población una buena hidratación, no es el consejo habitual para los pacientes con hipertensión pulmonar, que habitualmente, dependiendo de la indicación médica, tienen una indicación de menos de 2 litros de agua por día. Por otro lado, en aquellos pacientes que toman diuréticos muchas veces sienten sed. ¿Y cuál es el problema de esta situación? Es que cuando hay un balance inadecuado de sal y de líquidos, se pueden ocasionar ingresos hospitalarios, readmisiones hospitalarias, si el médico no lo puede solucionar con diuréticos en la casa. Entonces, 2 puntos importantes o 2 pautas importantes. Llevar un registro diario que incluya la cantidad de líquido y de sodio que se consume cada día, y ese registro lo va a ayudar a adherirse al tratamiento, a mantenerse encaminado. Por otro lado, hay algunas consideraciones importantes. Las guías alimentarias argentinas proponen una restricción de sodio de menos de 2.000 miligramos por día para la población general. ¿Se acuerdan que eran menos de 5 gramos de sal? Y una cucharadita de sal, de las de té, tiene 2.000 miligramos de sodio. Sepan que los alimentos naturales tienen sodio, pero son bajos en sodio, como frutas, verduras, legumbres, cereales. Y estos alimentos deberían integrar su alimentación diaria, porque no son alimentos procesados, son alimentos naturales, frescos, que uno después los cocina. Cuando uno compra algún producto alimentario envasado, hay que tener mucha atención para comprender cuánta sal hay en cada porción de ese alimento. La Asociación Americana del Corazón recomienda una dieta baja en sodio, menos de 2.000 miligramos por día, en hipertensión pulmonar. Por supuesto que cada persona tendrá también su prescripción particular. ¿Cuánto sodio tiene? Por ejemplo, un cuarto de cucharadita de té, lo que sería una pizca, tiene 500 miligramos de sodio. O sea, un poquito más de 1 gramo de sal. Media cucharadita tiene 2,5 gramos de sal o 1.000 miligramos de sodio. 3/4 de cucharadita, 3 gramos de sal o 1.500 miligramos de sodio. Y una cucharadita, como les mencioné, 2.000 miligramos de sodio, o sea, 5 gramos de sal. Y fíjense que el polvo de hornear, que muchas veces se utiliza para la preparación de algún amasado de pastelería, algún budín, etcétera,
o se utilizan productos leudantes, tienen 1000 miligramos de sodio, o sea, un poquito más de 2,5 gramos de sal. Entonces, es muy importante que en lugar de condimentar la comida con sal, probar distintos sustitutos. Por ejemplo, pimientos morrones, pimientos picantes, granos de pimienta y mostaza recién molidos. Esto aporta mucho sabor. Por supuesto, siempre depende de cómo uno se sienta a nivel digestivo, pero si uno tiene bien la parte gástrica, puede usar condimentos de estas características. El jugo de limón fresco o congelado le da un toque de luz y de sabor, desde las verduras hasta el pollo y el pescado. El ajo fresco picado en escamas, el puré de ajo en aderezos caseros. Hierbas frescas como albahaca, romero, tomillo, perejil, orégano, son superiores a las desecadas y pueden crecer en una maceta, en una ventana. Y acá una de las preguntas que habían realizado, pero después si quieren en la parte de las preguntas lo refuerzo un poquito más, es ojo con las sales de apio, de ajo o de cebolla, porque tienen sodio. Por ejemplo, la sal de apio tiene un 62% de sal y un 38% de apio. Y la de ajo tiene un 78% de sal y un 22% de ajo. Es decir que, ojo con estas sales. Y también con las sales sustitutas o light, que son a base de cloruro de potasio, que pueden tener hierbas o pueden ser sin hierbas agregadas, pueden ser peligrosas, sobre todo cuando se utilizan diuréticos en simultáneo que son ahorradores de potasio, como la espironolactona, por ejemplo, o el aldactone, ¿verdad? Y un punto importante es cuánto sodio tiene y uno lee las etiquetas nutricionales. Fíjense, acá tenemos un ejemplo de unas galletas saladas. Las galletas o la información de nutrientes se expresa en tamaño de porción. Por ejemplo, el tamaño de la porción puede expresarse en tazas, vasos, unidades, cucharas, etc. Acá, por ejemplo, se expresa en una taza. Esto sería el tamaño de la porción. Y después, aquí mismo, nos aclara las porciones por envase o por paquete. En este caso, tiene 2. Y aquí, fíjense y presten atención, que viene expresada la cantidad por porción de alimento. Es decir, la porción es una taza. Esto tiene tantas calorías por porción. Acá figura el porcentaje del valor diario basado en una alimentación de 2000 calorías, pero donde tenemos que mirar un poquito es en aquellos alimentos que se deben, o nutrientes que se deben limitar, puntualmente el caso del sodio, por ejemplo, que en este caso la porción, que es una taza, tiene 470 miligramos. Este alimento es un alimento alto en sodio por porción. ¿Por qué? Porque para el Código Alimentario Argentino, un alimento es bajo en sodio cuando tiene menos de 80 miligramos por porción. Fíjense que esto está 6 veces más la cantidad que reglamenta el Código Alimentario Argentino para hablar de un alimento bajo en sodio. Después tenemos los hidratos de carbono, la fibra, los azúcares y las proteínas, y también en algunos, dependiendo del tipo de alimento, figura la vitamina A, la vitamina C, el calcio y el hierro que contiene. Pero entonces, estar muy atento al etiquetado y al rotulado nutricional, el tamaño de la porción y cuántas porciones hay por paquete, porque muchas veces, si una persona en un ataque de mucha hambre come medio paquete, probablemente esté comiendo más de la porción. Entonces ahí tiene que empezar a tener en cuenta estas cuestiones, ¿verdad? En la hora de elegir el alimento y la porción. Y por otro lado, hay fuentes ocultas de sal en la alimentación, como panes, galletitas, muffins, budines, aunque sean productos dulces, tienen sal, quesos,
cuanto más queso más duro es el queso, más sal tiene, manteca, fiambres, embutidos, carnes procesadas, patés, encurtidos, alimentos en salmuera, enlatados, productos de copetina, aderezos, caldos y sopas concentrados, leudantes, edulcorantes con base sódica, por ejemplo la sacarina o el ciclamato, que son sódicos, y también en el botiquín algunos medicamentos como tabletas antiácidas, la aspirina, por ejemplo, tiene 50 miligramos de sodio por tableta, algunos medicamentos recetados, laxantes, enjuagues bucales y dentífricos. Evidentemente, el sodio, hay muchas fuentes ocultas de sal en la alimentación y también en el botiquín de farmacia, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta y estar muy atento. Entonces, ¿cuáles serían algunos consejos? Comprar alimentos frescos y cocinarlos en casa. Evitar los productos envasados que tengan más de 80 miligramos de sodio por porción. Evitar las carnes procesadas, usar carnes frescas, aves, huevos y o proteínas vegetales. Con esto me refiero a lentejas, garbanzos, porotos, alguna fruta seca, arroz integral, quinoa, amaranto, cereales que contienen buen aporte de proteínas. Tener a mano snacks saludables sin sal, esto incluye frutas frescas y también frutas secas, pero sin sal agregada, ni azúcar agregada. Si come afuera, ordenar salsas y aderezos en platos separados para usar menos cantidad. Cortar las salsas y aderezos salados, como la salsa de soja, reemplazar por aceto, balsámico, jugo de limón, vinagretas caseras, por ejemplo. Usar quesos untables sin sal agregada, palta, aceites, condimentos picantes, dulces, aliáceos, como el ajo en vez de sal, leer las etiquetas, elegir marcas bajas en sodio. Recuerden que el objetivo es menos de 2.000 miligramos de sodio por día y usar hierbas frescas y especias sin sal para dar sabor. Para cocinar sin sal, en lugar de usar sal, usar pequeñas cantidades de caldo de verduras casero, hecho con verduritas, le pueden agregar también pollo o alguna porción de carne. Agregarles vinagre, jugo de limón, aceites saborizados, que se le pueden poner al aceite tallos de dientes de ajo, hojas de albahaca fresca, tomate seco para darle sabor, agua para cocinar, ajo, hierbas aromáticas, aceto balsámico. Por ejemplo, rociar un splash de vinagre dentro de la sopa o de las salsas puede confundir a la lengua en el sabor salado y uno tiene menos necesidad de comer sal. Cocinar al vapor para que se concentren los sabores, grillado, parrilla, horno, saltados, al wok, en cazuelas, hacer salsas caseras, utilizar sartenes y ollas antiadherentes, utilizar harinas leudantes sin sodio, que las hay en el mercado, levadura, claras de huevo, soda, jugo de limón como sustituto del polvo para hornear, y sustituir la manteca o margarina, que son saladas en las recetas, por banana pisada o yogur o aceite o huevo o puré de manzana para los budines y amasados. En comidas sociales, muy importante chequear el menú, si uno puede antes, para poder optar por menúes con ingredientes que no sean salados. Si uno tiene la oportunidad, consultar cómo fue preparada la comida y qué ingredientes fueron utilizados. Si es un evento, aunque ahora sabemos que por esta situación está suspendido, pero en algún momento se retornará, informar con antelación y revisar las opciones bajas en sodio. Y si fuera necesario, llevar su propia comida. Traspasar a un plato adicional los vegetales al vapor o en ensalada para no agregar aderezos. Y tener a veces cuidado con las opciones vegetarianas, que habitualmente son más condimentadas
y le ponen bastante aderezos salados. En cuanto a la ingesta de líquidos, que es una prescripción habitual en los pacientes con hipertensión pulmonar, generalmente lo que indica el médico es menos de 2 litros. Entonces, medir la cantidad de líquido que toma todos los días, al menos en las primeras semanas para acostumbrarse. Recuerden que 2 litros de líquidos aproximadamente equivale a 10 vasos, pero que también se tiene que contabilizar dentro de esos 10 vasos el agua que se toma con las pastillas, si toma alguna sopa, si toma algún sorbete o helado y gelatina, que también cuenta como líquidos. Y una taza con hielo generalmente se cuenta como media taza de agua. Muchas veces ayuda cuando uno está muy sediento, sobre todo cuando se usan diuréticos, usar hielo para ir, digamos, chupando de forma tal de sacar la sed. El aumento de peso es a menudo uno de los primeros signos de que se está reteniendo líquidos, entonces es importante si uno puede llevar el control del peso diario y si la ganancia de peso es de 1 a 1,5 kilos en un día, o si continúa 2 o más días, se debe informar al médico porque es una pauta de alarma. Por otro lado, tenemos el tema de la anticoagulación, ¿es verdad? O sea, la interacción entre la vitamina K y los anticoagulantes orales. La ingesta de vitamina K a partir de ciertos alimentos, sobre todo los vegetales de hoja verde. Entonces, las claves son, cuando uno consume vegetales de hoja verde, que sean estables en la ingesta, es decir, que siempre sea una cantidad parecida y pequeña, no consumirlos en grandes cantidades, y atención con la interacción con bebidas alcohólicas y con hierbas medicinales, que a veces pueden generar problemas, porque pueden aumentar las complicaciones. La cantidad diaria recomendada de vitamina K es de 75 microgramos, pero hay alimentos que tienen un contenido alto, por ejemplo, el brócoli, el repollito de Bruselas, coliflor, los repollos, endivias, espinacas, lechugas, perejil, nabo, berro, acelga, mostaza de grano, té verde sin hervir, aceite de soja y el exceso de palta. Es decir que en estos alimentos, ojo con comer que sean pocas cantidades y siempre con una frecuencia de, por ejemplo, de 2 veces por semana. Y otro tema que también se da mucho, sobre todo cuando aparecen medicamentos como el epoprostenol y el teprostinil, que son análogos de prostaglandinas, y 2, son las náuseas y los vómitos, y muchas veces diarrea también, que pueden ser efectos secundarios. Acá es importante evitar las comidas abundantes, no beber grandes cantidades de líquidos junto con las comidas, ni bebidas gasificadas, evitar los alimentos muy grasosos, porque la grasa hace que la comida permanezca más tiempo en el estómago y aumenta esa sensación de náuseas. Y cuando se sienta náuseas, morder alimentos con alto contenido de hidratos de carbono como galletas, tostadas secas y pan blando puede ayudar a parar esa sensación. Los líquidos fríos ayudan a calmar también el estómago. Se puede probar con pequeños sorbos de agua helada, trocitos de hielo, alguna infusión helada y sorbetes de frutas. Trate de, cuando coma, estar sentado y evitar acostarse inmediatamente después de comer. A veces también calma esa sensación de náuseas colocarse una bolsa de hielo o de esos bolsitas de gel frío detrás del cuello, y mantener permanentemente la boca enjuagada para evitar que se desarrollen malos sabores y olores. Un punto que me han consultado dentro de las preguntas es el tema de los suplementos nutricionales orales. ¿Por qué? Porque había alguna pregunta que comentaban de justamente que a raíz del confinamiento y del encierro se pudo hacer muy poquita actividad física y
hubo pérdida de masa muscular. Si bien los suplementos nutricionales que pueden venir de manera libre, eso, por ejemplo, un 5% o más del peso en poco tiempo, o no se alcancen los requerimientos proteicos mínimos recomendados porque la ingesta es muy baja, se pueden indicar. Sepan que son suplementos calórico-proteicos, es decir, que tienen entre 200 a 300 calorías por botellita y tienen entre 18 a 22, 23 gramos de proteína por botellita. Tienen además vitaminas y minerales, pero no están indicados de manera general para todos y no reemplazan a una alimentación completa y variada. Por eso la palabra es suplemento, es decir, suplementa la alimentación, se agrega a la alimentación, pero en determinados casos. Digo esto porque últimamente uno está viendo en los medios de comunicación propagandas donde si hay un test que si no te podés sentar o parar de la silla, tendrías que tomar un suplemento, pero lo que no dicen es que para que estos suplementos nutricionales y esas proteínas que aportan sean aprovechadas a nivel muscular, tiene que combinarse con actividad física, que es lo que hace que aumente la masa muscular, la fuerza muscular y el rendimiento o la función de ese músculo. Es decir, que la ingesta de estos suplementos siempre tiene que ir acompañada con algún ejercicio físico programado de acuerdo a cada paciente, individualizado. Este punto lo quiero aclarar porque a veces las propagandas traten de vender, digamos, un producto con mucha publicidad, pero la realidad es que depende de la persona y es algo individualizado. No es para todos y recuerden que también tiene que ir acompañado con actividad física programada e individualizada. Y por último, quería contarles algunas novedades en cuanto a suplementos vitamínicos minerales, sobre todo porque habitualmente la mayoría de la población pregunta por este tema. Si yo hago una alimentación saludable y como bien, ¿necesito incorporar suplementos vitamínicos y minerales? En hipertensión pulmonar, lo que sucede es que muchas veces, por la misma condición clínica, se produce una disminución de hierro, lo que lleva a la anemia, ¿sí? Y una disminución de vitamina D. Entonces, en esos casos, es necesario, sobre todo en anemias, la suplementación con hierro. Y esa suplementación con hierro se hace de forma medicamentosa. Es decir, que muy probablemente en aquellas personas que estén con seguimiento con el hematólogo o el especialista en hematología, es el que le va a indicar, de acuerdo a los valores de laboratorio de hierro, por ejemplo, y de los depósitos de hierro, si es necesario, y si hay presencia de anemia, de cansancio físico, si es necesario la suplementación con hierro. Y esa suplementación es más tolerada y mejor aprovechada cuando es endovenosa, es decir, no tanto con la suplementación por vía oral. Si bien con una alimentación variada y completa, incluyendo carnes de todo tipo, uno también logra recibir hierro con la alimentación, pero a veces no es suficiente con eso. Quería aclarar este punto. Otra vitamina, o sea, hay varios componentes dietéticos como el hierro, que ya lo mencioné, las vitaminas C y D,
y otras sustancias que vienen con los alimentos, verduras frescas, frutas, legumbres, frutos secos, que son flavonoides y polifenoles, así como fibra. Todas estas sustancias son benéficas para la salud y impactan positivamente en la nutrición de la hipertensión pulmonar. Si bien cada factor dietético tiene su propio mecanismo de acción, ¿sí? Y sin embargo, parte de los efectos de estos nutrientes pueden estar relacionados como habrán escuchado el tema de la microbiota y sus productos bacterianos que manteniendo una y evita que productos bacterianos que son malos y nocivos pasen a la circulación. Por otro lado, un tema muy importante es la vitamina D. La vitamina D nosotros la obtenemos un 20% aproximadamente por la alimentación a través de alimentos que son alimentos fortificados con vitamina D, como son la leche, el queso, el yogur, pero también algunos alimentos como los pescados grasos que tienen vitamina D. Por ejemplo, la caballa, el atún, las sardinas, esto tiene vitamina D. Pero la más importante fuente de vitamina D es la exposición al sol. Si nosotros logramos exponernos entre 5 a 10 minutos por día estando un ratito al sol, eso ayuda a sintetizar vitamina D por nuestro organismo. Aunque a veces es necesario, y el médico lo hace en los estudios de rutina, en los análisis de laboratorio, medir cómo está la vitamina D y probablemente también lo suplemente, porque en nuestro país, en el hemisferio sur donde vivimos, la vitamina D generalmente la tenemos en baja cantidad. Pero es muy importante esos 5 a 10 minutos de exposición solar. Todos estos nutrientes se está viendo y cada vez más, y hay más evidencia, que pueden tener un impacto positivo en la calidad de vida y en el pronóstico de los pacientes con hipertensión pulmonar. Entonces, yendo a la pregunta de si una alimentación saludable impacta en la calidad de vida y el pronóstico de los pacientes con hipertensión pulmonar, podría decirles que sí, que son necesarios más estudios, pero que una alimentación saludable acompaña al tratamiento. Entonces, ¿cuáles serían los mensajes para llevar a casa? Hábitos alimentarios saludables, balance adecuado de líquidos, son muy importantes a tener en cuenta como parte de su tratamiento. Poner mucho de uno, el compromiso en la alimentación, incorporar dentro de sus hábitos la lectura de los rotulados nutricionales y el control y el registro del peso diario. Reducir los alimentos procesados, optar por comidas caseras. Fíjense que los alimentos procesados ya tienen media sanción de diputados para que salgan con sellos identificatorios para que las personas sepamos lo que estamos comiendo. Planificar con anticipación las comidas que realiza fuera de su casa, restaurante, social, salidas o vianda en el trabajo. Si tiene indicado diuréticos, tenga cuidado con la deshidratación y tenga en cuenta cuándo comunicarse con su médico para informar los signos de ganancia de peso. Muchas gracias por su atención.